Miren, a estos dos personajes de la historia obviamente los conocen. Juan y Eva, una novela de Jorge Cosia. Jorge Cosia, cineasta, escritor, intelectual argentino, fue secretario de Cultura entre el 2009 y el 2014 de Cristina Fernández de Kirchner. Todas palabras claves de la Argentina, ¿no? El bombardeo, novela de Jorge Cosia, La caja negra, si habrá cajas negras en la Argentina. Jorge Cosia, gracias por meter las patas en el barro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por recibirme. No, por favor, un gusto siempre. Jorge, acaba Jorge de estrenar su última película, que es un documental que habla de los pueblos originarios del noreste del país, que se llama La palabra originaria, la palabra originaria. No lo vi todavía, se estrenó a fines de septiembre. Es una película que no tiene el destino de sala habitual, es una película bastante semiclandestina también, porque no está hecha con ningún respaldo. Mirá vos, por caminos distintos. Sí. Clandestinos los dos. Quiero decir clandestina en el sentido que no está hecha por fuera de todo sistema de fomento del Inca, de manera tal que, bueno, es una película que se sigue estrenando y hoy lo que tiene está en una plataforma y se la puede encontrar en una plataforma gratuita, ¿no? Bueno, yo les recomiendo los libros y la película de Jorge Cosia, porque habla de cosas que son cosas nuestras, obviamente desde la óptica, el ojo, la lente, el guión de un intelectual peronista. Peronista, sí, sí. ¿Kirchnerista? Yo soy peronista, es decir... ¿Desde cuándo? Yo soy peronista Yo primero estuve en la izquierda nacional, o sea, con Jorge Abelardo Ramos. Abelardo Ramos. Nos pasábamos la vida defendiendo al peronismo, éramos la izquierda que defendía a Perón, que planteaba una visión distinta a la izquierda tradicional, de manera tal que, bueno, en determinado momento, bueno, la izquierda nacional cambia de signo y más o menos a la altura del golpe del 76 yo ya me doy cuenta que soy un peronista, ¿no? Por supuesto, cuando uno dice peronista... Una izquierda nacional, sobre todo para los más jóvenes que pueden estar viendo este programa, esta emisión de En el Barro, una izquierda que se volcó hacia el peronismo desde afuera con un origen marxista, trotskista también. Sí, ¿no? Ramos tenía un origen trotskista. Él había estado en el PC, había roto desde el trotskismo. En el PC no estuvo, él fue anarquista y después fue trotskista, ligado a Liborio Justo, el hijo del expresidente Justo, y después crea el Partido Socialista de la Revolución Nacional en tiempos de Perón, y después crea el Partido Socialista de la Izquierda Nacional, que es en el año 67, creo yo. Yo entré en el año 70. Y después el FIP. El FIP, claro, es como, algo así como la versión electoral. Y después se disuelve. De Izquierda Popular. Claro. ¿Sabes, Jorge, que el otro día hablaba con el Turco Asís a propósito de... Ya nos metemos en el barro, en la pelea. Hablábamos con Jorge Asís de las declaraciones que hizo Horacio González, un poco recortadas, pero hizo una evaluación de resignificar y revalorar a la guerrilla de los 70, eso generó muchos titulares en los diarios, muchas polémicas, sobre todo en el medio de la campaña electoral. No me sorprendió, pero me llamó la atención que Jorge Asís se plantara y dijera, ojo que yo reivindico a la generación de los 70 de la que formé parte, y no podemos analizar aquella juventud, sus aspiraciones e incluso su opción por la violencia, que él personalmente en su momento no tomó, descontextualizado, mirado con los ojos de hoy. ¿Te parece que aporta sacar este tema de conversación ahora, en la campaña electoral, después de haber hablado tanto de los 70 en todas sus variantes y en todas sus versiones durante los 12 años y medio del kirchnerismo? Yo creo que no aporta, que es bastante piantabotos, digamos, que es inoportuna, que requiere, sobre todo, bueno, queda claro por el modo como se comunicó y la manera como se comunicó, sobre todo por lo que serían los comunicadores oficialistas en la actualidad. Claro, Horacio fue parte de lo que sería la JP Lealtad, o sea que él forma parte de un grupo importante de compañeros de la Juventud Peronista y de montoneros que rompen después del asesinato de José Rucci. De cualquier manera,
me da la impresión que es un tema que requiere una reflexión profunda, clara, y diferenciarse claramente de lo que es la teoría de los dos demonios, ¿no? Entonces si uno puede en todo caso hacer una reivindicación con mucho fundamento. Hay un libro muy interesante de un escritor que está haciendo aportes muy profundos y claros sobre el tema, que es Aldo Dušdević. Yo recomiendo la lectura de La lealtad, los montoneros que se quedaron con Perón, y que realmente brinda una mirada muy clarificadora, y no es tampoco, y ahí está claro, porque tampoco ese es el clásico libro del arrepentido que dice, bueno, nosotros fuimos los buenos. Es una mirada política, un análisis y una reflexión política, porque la lucha armada es política, es la política por otros medios, como lo es la guerra, ¿no? La Argentina ha vivido una guerra civil larvada durante mucho tiempo, cuya matriz sin duda está en el golpe del 55, donde los actos terroristas comenzaron a partir, yo tengo una novela sobre el tema que es el bombardeo. El bombardeo, claro. Ahí, por ejemplo, muere la madre de Dardo Cabo. Ese acto de violencia es un acto que marca la sociedad y que marca toda una generación. En un contexto internacional también donde la violencia armada o la lucha armada estaba legitimada por centenares de experiencias a nivel mundial también, ¿no? Yo creo que las Fuerzas Armadas, lo que Perón llamaba las Fuerzas Especiales, con ese lenguaje militar, no hay que olvidar que Perón era un militar, tendrían que haber parado su accionar a partir de la consolidación de la democracia. Por supuesto, en el caso del ERP tenía una posición antiperonista también, pero en el caso de Montoneros sin duda deberían haber. Pero ellos vivieron todo un proceso muy complejo de izquierdización, y en algún momento ya... El libro de Dušdević es muy claro en esto, porque se basa en las publicaciones, no en los trascendidos de lo que dijera tal o cual. Sí, en lo que quedó escrito. Cuando el asesinato de Rucci ocurre, lo que circula entre los militantes, esto lo cuenta muy bien Dušdević, es ¿fue la CIA o fue...? En fin, lo que más costaba imaginar es lo que luego comenzó a decirse, fuimos nosotros. Ahora, yo voy a esto. Vos planteás, vivimos una guerra larvada, con episodios de guerra técnicamente y lenguaje de guerra durante muchas décadas en la Argentina. ¿Esa guerra terminó? Desde mi punto de vista, sí. Porque hay muchas cosas que son distintas. A mí me da la impresión que lo que hoy vivimos es una suerte de exacerbación. Yo tengo una opinión bastante personal, no sé si será original. Yo creo que no hay sentido para una grieta en la sociedad como la que estamos viviendo. Es decir, yo soy un apasionado de la historia, y por supuesto la historia es la historia de infinitas grietas. Cuando uno analiza las grietas de fondo, hay conflictos de fondo. Por ejemplo, la Guerra Civil Española, eso era una grieta. Era un mundo donde aparecía el nazismo con toda su fuerza, donde estaban las democracias liberales y donde estaba con una enorme posición de fortaleza política dentro de Occidente el Partido Comunista, que dependía de Stalin. De manera tal que esa grieta, esa exacerbación, ese odio, ahí tenía obviamente un sentido, es decir, eso era una grieta. En el 55 también hay una grieta muy profunda, y también encontramos grietas posteriores, casi todas ellas marcadas por el clima de la Guerra Fría. Pero en la actualidad, si analizamos la grieta existente entre un sector de la sociedad, diría yo, que se supone que tiene valores como republicanismo, democracia, el sector más liberal que ha acompañado el núcleo duro de Macri, digamos. Y luego vemos el otro sector, peronismo, kirchnerismo, sectores progresistas. Estos dos ámbitos no están discutiendo la propiedad privada, no están discutiendo la reforma agraria, no está en cuestión si se va a instaurar el socialismo o va a seguir el capitalismo. Diría yo que lo que está en discusión es un modelo de país. Y un modelo de país donde uno no plantea la expropiación del otro, mientras que hay un sector que sí plantea de alguna manera la expropiación del salario, la expropiación de la renta argentina, donde además genera un deterioro profundo de la economía, es decir, el Producto Bruto argentino se redujo a la mitad. Nosotros teníamos un Producto Bruto nacional superior al de Suecia. Venía Argentina y después Suecia.
Hoy hemos bajado como, no sé, 20 lugares. De manera tal que si uno analiza, lo que evidentemente ocurre es que un sector muy reducido estimula la grieta porque es un modo de construir hegemonía en términos gramscianos, ¿no? ¿Fuiste víctima de la grieta? Yo no me considero víctima. En primer lugar, yo soy una persona que anda por la calle, viajo en subte, así que no me puedo considerar víctima de la grieta. Yo no he tenido ninguna situación de agresión. Siento mucho afecto en la gente y si alguno no me quiere, no me lo dice. Yo Ahora, ando por la calle y hiciste tu película por circuitos no oficiales, digamos, y sin apoyo de créditos del Inca o lo que fuera, organismo con el que tuviste relación por tu propia función pública. Eso quiere, este pase a la clandestinidad, digamos, ¿es deliberado o es forzado por cierta sensación, aunque sea de exclusión? A ver, yo no filmé por el instituto porque es muy difícil filmar hoy por el instituto. O sea, el instituto está fomentando muchísimo menos de lo que fomentaba el cine antes. Es decir, la situación de la cultura argentina en general está tan deteriorada y es tan mala como la gestión en general de la sociedad argentina. Pero al mismo tiempo debo decir que yo nunca tuve una expectativa de que podía haber una política cultural y cinematográfica adecuada con un gobierno neoliberal. O sea, nunca. Yo participé de la redacción de la última solicitada que lanzó el peronismo. Es una solicitada de respaldo a la candidatura Scioli-Zanini. Yo me acuerdo que estaba en Francia y me llamaron y me pidieron que colabore en la escritura. Y prácticamente debo decir que fui el partícipe central. Es una pena que no la traje porque vos la lees. ¿Recordarás la campaña del miedo del año 2015? Bueno, es una solicitada que dice, sí, tenemos miedo. Y explica que solo los locos, los imbéciles no tienen miedo. Utilizamos palabras más blandas, ¿no? Pero que, sí, con aquello de pronosticar o prever la vuelta al Fondo Monetario. Todo lo que está... es increíble, la lees impresiona. Ahora, ¿sabían que se iba al Fondo Monetario porque sabían que la Argentina estaba fundida o hay una opción ideológica? No, ¿vos te referís si sabíamos nosotros? Es que lo pronosticaban. Cualquier persona... Le dijo en el debate por eso, a Macri, vas a volver al fondo. Claro, pareces un panelista de 678. Eso le dijo Macri. Macri le dice a Scioli. La verdad es que, decir, no basta con usar el espejo retrovisor de la historia para ver que siempre chocan la Argentina los programas neoliberales, que siempre. Y hay que avisarle a la gente que si vuelven a tomar esa opción va a volver a ocurrir. Porque la construcción de hegemonía de ese sector minoritario no puede decir la verdad. Si dice la verdad, ese sector no es un 30% de la sociedad, es mucho menos. Cuando salen 50.000 personas a respaldar ahora a Macri, evidentemente hay mucha gente absolutamente bien intencionada que ha comprado una cantidad de ideas en torno a que la Argentina tiene que seguir ese camino económico y que algún día al fondo del túnel se verá la luz, pero sus intereses materiales no están de ese lado. Incluso este es un gobierno, el gobierno de Macri, que ha perjudicado fortunas, o sea, que ha perjudicado al capital, incluso a sectores... Hasta los ricos perdieron. Los ricos perdieron, entonces nosotros... Ahora, Jorge, no me contestaste el fondo de la pregunta que yo iba, que es tu sensación. ¿Te quedaste afuera por haber sido funcionario del gobierno de Cristina? ¿Te dejaron afuera? Sí, pero yo ya estaba fuera, yo diría que ya estaba fuera hace mucho. Es decir, si hablamos en términos culturales, yo formo parte de una tradición cultural, que me reconozco en una tradición que tampoco me voy a escandalizar, vamos a decirlo claramente. El día que Scalabrini Ortiz se hizo forjista, dejó de ser la promesa joven de la literatura para ser un maldito y no apareció más en los suplementos culturales de los grandes medios de comunicación de su tiempo. Y lo mismo le pasó a Jauretche, lo mismo le pasó a muchos, le pasó. Jorge Abelardo Ramos recién aparece en determinado momento cuando respalda a Menem. Es decir, y lo mismo ocurre en las tradiciones, esa tradición abarca la literatura, abarca el cine, hay una suerte de... los suplementos culturales además son pocos en la Argentina
y son los que distribuyen el llamado prestigio cultural. Uno debe tener la suficiente entereza de ánimo y convicción para entender que si toma una opción política ideológica que solemos identificar como nacional, popular, podemos agregar latinoamericanista, después no va a haber, es muy probable que uno padezca que sea omitido y que sea excluido. O sea, yo considero que mi punto de vista es que algo muy bueno sería si volviéramos a tener, como creo va a ocurrir, el gobierno. Es una muy buena oportunidad, sobre todo en políticas culturales, de cerrar la grieta, por lo menos la grieta boba. ¿Y cómo? A ver, a nosotros nos excluyeron. Somos muchísimos los tipos que no podemos filmar, o que nos ha costado, o que tenemos dificultades, o que no... Mi libro no tuvo ninguna nota ni de ninguno de los grandes diarios, no. Y se produce como un contagio, porque si hay algo en lo que se parece en la mayoría de los medios, es en los suplementos culturales. ¿Por qué digo que sería una buena oportunidad cerrar la grieta? Porque lo primero que hay que hacer es no proscribir, omitir ni censurar a nadie, por lo menos en las políticas públicas. Entonces, es decir, digamos Campanella tiene que seguir firmando, lo digo con nombre y apellido. Gobierne quien gobierne, Gobierne, obviamente. ¿Y por qué? Porque piense como piense. Entonces, convengamos, no andás por la vida haciéndote la víctima, pero un poco víctima de las circunstancias te sentís. Sí, lo vivo con una suerte de goce identitario. Por supuesto me encantaría que el diario La Nación hubiera hecho una reseña, no digo de las 3 novelas, de alguna de las novelas, que por otra parte sí hay un montón de comentarios y opiniones y me llegan perspectivas, devoluciones y ventas, y tengo el honor de editar en una editorial líder, incluso de origen extranjero. Pero que eso existe y lo vivo no como una cosa personal, lo vivo como un problema, creo, de nuestra sociedad y de esa grieta que, vuelvo a decir, yo creo que no hay 2 demonios en la grieta, que la teoría de los 2 demonios tampoco aplica a la grieta, yo creo que hay uno solo. Y no creo que estar en uno u otro lado te haga demonio. Lo que creo que esa grieta está incentivada por un sector que no quiere ceder un ápice de su poder y que construye poder, por supuesto, hace tiempo que la hegemonía se construye en todos los campos y que el gran campo de batalla de la construcción de hegemonía de un sector minoritario de la sociedad es la cultura. Entonces, ellos están muy atentos en que un sector de la sociedad diga, no, este no. Después del corte me vas a responder, seguramente, la próxima pregunta que tiene que ver con los kirchneristas y los peronistas. ¿No hicieron nada por la grieta? ¿No tienen ninguna responsabilidad? ¿Hubo autocrítica? Pero lo vemos después. Y si hablamos de grieta, levantémonos un cachito, agarrar el micrófono que no se caiga, pues si hablamos de grieta te voy a mostrar un símbolo de una época. Esto sí que fue, ¿no? Que es este auto. Este auto es un Trabant de la República Democrática Alemana, Alemania Oriental, Alemania comunista. Estamos en Editorial Perfil, este es el comedor de Editorial Perfil, se llama Fábrica de Palabras, algo que identifica también a Jorge Cosia y a todos los que trabajamos acá en Perfil, porque básicamente trabajamos con la palabra. En Editorial Perfil hay unos cuantos fragmentos del Muro de Berlín, el original Muro de Berlín. Esto muy poca gente lo sabe, aunque alguna vez la revista Noticias se distribuyó con piedritas del Muro de Berlín a cada uno de sus lectores allá por principio de los 90, bien a principio de los 90. Pero bueno, colorido y con este color turquesa, alemán oriental, y con Jorge Cosia en el Trabant nos vamos a la pausa y ya venimos. Seguimos acá en la Fábrica de Palabras de Editorial Perfil, el comedor, donde todos los días los periodistas y todos los rubros que trabajamos en los medios de Perfil nos alimentamos a buen precio. Y acá tenemos todas estas palabras, estas letras tiradas de vieja tipografía de máquina de escribir. Por allá hay una exposición de máquina de escribir, después te la voy a mostrar, sí, Jorge. Claro, bueno, pero nos habíamos ido a la pausa con este tema. Vos planteabas que hay un sector que es el que genera más virulentamente
la grieta, que no hay dos demonios, sino que hay uno que quiere mantener el poder, eso planteabas vos a rajatabla. Y yo lo que pregunto es si después de 12 años y medio de haber gobernado el peronismo por boca del kirchnerismo, primero Néstor y después Cristina, el kirchnerismo no hizo nada por zanjar esa grieta, por crear esa grieta, por cavar esa grieta. Voy a dar una explicación. A mí, insisto, la historia me apasiona porque creo, yo propondría que un político solo puede hacer política si sabe de historia. Sería fundamental eso, ¿no? Entonces yo me hago una pregunta y te la puedo hacer a vos, aunque vos sos el periodista. Cuando se enfrentan en una grieta... Pero soy de los periodistas que les gustan que los entrevistados le hagan preguntas. Por eso, pensemos juntos entonces. Un ejemplo histórico que fue tomado por Marx, fue tomado por Jauretche, fue tomado por todos los pensadores, es la Guerra Civil Norteamericana. Sin duda la grieta aportaron los dos. Aportó el norte, antiesclavista, capitalista, aportó el sur, esclavista, agroexportador, aristocrático. Son los dos responsables de la grieta. En la medida que existe un proyecto que plantea la liberación de los esclavos, que recién se concreta en el tercer año de guerra, obviamente esa grieta se desata por eso. Ahora, ¿son iguales? ¿Son los dos demonios de esa grieta? Yo creo que Abraham Lincoln no lo es. Yo creo que el demonio de esa grieta es el suresclavista. Es decir, ¿qué quiere decir esto? El kirchnerismo puede haber tenido muchos defectos, errores y actitudes, pero si se genera una grieta, por supuesto que el kirchnerismo y el peronismo en algunas de sus instancias históricas ha sido generador de la grieta, en la medida que ha propuesto un modelo de país antagónico al país hegemónico de una minoría agroexportadora que le importa un pomo el resto de la sociedad. Que no tuvo ningún problema en bombardear la Plaza de Mayo, en dar golpes militares a Irigoyen, que no tuvo problema, en fin, de cargarse el país en función de un interés minoritario. Entonces, claro, la grieta son los dos los que promueven la grieta, pero yo pregunto, ¿son lo mismo? Me parece que el kirchnerismo, en todo caso, en tanto una etapa del peronismo, insisto, expresa un modelo virtuoso de país donde pueden caber defectos, errores, todo lo que vos quieras. Porque si nos ponemos a analizar a Abraham Lincoln, te aseguro que la cantidad de errores, arbitrariedades... sí, pero nosotros no vivimos, me gusta la metáfora histórica, no vivimos en la guerra civil, en la guerra de secesión. Los Kirchner tampoco fueron Lincoln, porque fueron los Kirchner. Bueno, fue Néstor, Cristina parece que sigue siendo, por lo menos eligió a un candidato a presidente y es candidata ella misma a vicepresidente. Ahora yo digo, señalar los errores, porque vos señalás la historia, decís que a los políticos les tomarías examen de historia antes de ver si pueden ser políticos o no, como una manera una fantasía de decir, porque yo coincido, yo creo que sin un conocimiento y una mirada de la historia, una mirada desapasionada, constructiva y no utilitaria de la historia, sino de dónde venimos, quiénes somos, qué hicimos bien, qué hicimos mal y cuáles son los errores. Vos no sos técnicamente un historiador, pero utilizás mucho la historia para tu creación intelectual, porque tus novelas son históricas, contienen hechos históricos, investigás esos hechos históricos para encontrar la narración y encontrar la amalgama de lo que falta para novelarlo y darle un sentido narrativo cinematográfico, digamos, al relato de la historia. Ahora yo digo, esto de la responsabilidad y decir, bueno, se cometieron un montón de errores. ¿Cuáles fueron algunos de esos errores? Porque, por ejemplo, esta editorial fue considerada por Néstor primero y por Cristina después, y con Alberto Fernández, jefe de gabinete, un enemigo a demoler, a desfinanciar, cuando los únicos instrumentos que tiene una editorial como Perfil son las palabras, las preguntas, y la verdad que yo personalmente no me sentía eso en lo que me estaban supuestamente convirtiendo. Entonces digo, ¿cuál fue el mambo? ¿No? Porque, o sea, si a mí me eligen como enemigo, la verdad que yo sospecho, porque tengo tan poco que hacer de malo,
haciendo tapas sos un poco travieso, diría yo, ¿no? Sí, obviamente, porque estamos en el debate Pero bueno, de ideas, en correr los límites, sí, en ser jugados. Totalmente. Mira, a mí una vez en Perfil me salió una nota muy adversa, yo era diputado, 6 páginas me sacaron. Incluso había un periodista que se especializaba en mí, que era muy divertido porque se llama Nicosia. Nicosia versus Nicosia. Era Nicosia, digamos. Y yo me acuerdo, mira, se puede rastrear seguramente porque yo en la Comisión de Cultura de Diputados saqué una declaración diciendo que yo en todo caso había luchado durante la dictadura para que la dictadura se fuera y para que incluso la libertad de prensa hable mal de mí. O sea que esa nota era también resultado de la lucha nuestra por una libertad de expresión que había que valorar incluso al punto de padecerla. ¿Me explico? O sea, sí. Eso es lo que yo creo. Fitzgerald, Creo que sí. No comparto nada de lo que decís, pero daría mi vida porque lo sigas diciendo. Es fundamental eso. Por eso yo creo que sí, esos son algunos de los errores que cometió el kirchnerismo, y que en algún momento hasta lo padecimos internamente, más de uno, porque cuando se desatan esas furias en la política, también se desatan internamente. Y las formas no son un tema menor. Por supuesto que el kirchnerismo, que Néstor Kirchner y Cristina no son Lincoln, que son Néstor Kirchner y Cristina, es decir. Y no obstante sirve la historia precisamente para establecer modelos y comparaciones. Me da la impresión de que en la Argentina uno de los males, el demonio mayor, es la indefinición de un modelo de país que nos contenga a los 40 millones. Y esto ha llevado más de una vez a que quienes plantean defender un modelo de inclusión para los 40 millones exacerben su discurso. Cuando yo escribo El bombardeo, yo no me pongo, si vos lees el libro, lo último que quise hacer es un libro maniqueo. Perón se equivoca. Perón lleva adelante una pelea con la Iglesia Católica en el año 55 que termina facilitando el golpe de Estado comete errores tremendos. Hay cosas que mucha gente ignora. Lleva adelante una pelea tan furiosa. ¿Viste la famosa expresión, el que se calienta pierde? Sí. Y yo creo que el que se calienta pierde. Es decir, yo tengo la expectativa y estoy casi seguro que Alberto va a introducir en el proyecto de un modelo de país virtuoso que incluya a los 40 millones también un tono, una manera y una forma adecuada. Yo no coincidís, volvemos mejores, dice. Yo estoy seguro que tiene que ser así. A ver, no tengo la bola de cristal, pero es lo que está diciendo y yo lo conozco a Alberto. Y además también la disidencia de Alberto, lo que vos estás subrayando como una característica del kirchnerismo, todos sabemos, es un secreto, ya no es un secreto, de que una de las peleas de Alberto con la presidenta Cristina y con Néstor tuvo que ver con estas cuestiones, con cuestiones de forma. Sí. Porque hay que ganar también, hay que ganar la pelea en el plano, es fundamental ganarla del plano ético. Por eso digo, la grieta se debe cerrar demostrando en todo caso que nosotros nos bancamos, que nosotros, a diferencia de ellos, donde ellos se preocupan para que yo no filme o para que yo no se enteren de mi novela, nosotros tenemos que absolutamente militar con mucha fuerza el modelo contrario. No solo un modelo de país contrario, sino también el modelo formal político, que forma parte del modelo de país. Nadie puede estar en desacuerdo con eso, pero te voy a citar una anécdota que tiene que ver con tu palo, digamos, porque sos un cientista social de alguna manera en la materia que elegiste para analizar. Como decía Jauretche, a Jauretche le decían, dicen que soy un parasociólogo, porque no tengo título. Y él dice, sí, yo soy un parasociólogo, porque cada vez que veo a un sociólogo exagerando le digo parasociólogo. Parasociólogo. Así que soy para lo que quiera. Para historiador. Te iba a contar una anécdota que me consta de buenísima fuente que tiene que ver con Lino Barañao, quien conocerás personalmente porque bueno, compartieron el mismo gobierno, él como ministro, vos como secretario, y en áreas que no son la misma, pero son parientes de algún modo, porque las dos tienen que ver con el desarrollo estratégico de la Argentina. Son culturales la cultura dos. Y la ciencia. Lino Barañao, yo le escuché decir, más allá de los temas presupuestarios y de proyectos científicos, ¿cuál era la diferencia entre el kirchnerismo y el macrismo, ya que él fue ministro de los dos, fue el que se quedó? La respuesta instantánea que yo le escuché fue, estos me tratan bien. Eso que vos decís, fuimos víctimas incluso adentro de los errores.
¿no había una cosa de maltrato, de prepotencia, de soberbia, de apropiación de la verdad, de la defensa de verdades únicas e indiscutibles? Una cosa muy hegemonista, ¿no? Es que es, yo diría, muy contrahegemonista. Es tan poderoso es tan poderoso el modelo que ataca a un modelo virtuoso, porque yo insisto, el modelo kirchnerista es en su esencia un modelo virtuoso, un proyecto de país virtuoso. Hay que estar bajo fuego todos los días. Por eso es contrahegemónico, porque en realidad el peronismo, cuando ha gobernado en sus distintas expresiones, ha tenido gobierno, pero no ha logrado tener el poder en términos económicos, es decir, porque incluso sectores beneficiados por un proyecto económico, la hegemonía cultural construida en la cabeza de esos sectores ha determinado que la violencia discursiva, argumental, por eso digo que el que se calienta pierde. De cierto modo, lo ideal hubiera sido no calentarse y aguantar los golpes, pero creo que igual no te la perdonan, porque si uno analiza a Hipólito Yrigoyen fue derrocado por el diario Crítica. Es decir, ¿por qué digo fue derrocado por el diario Crítica? Porque el golpe militar contra Yrigoyen lo hizo una columna del Colegio Militar y 4 avioncitos dando vueltas sobre el Congreso. Pero lo que verdaderamente generó las condiciones para que una multitud de personas, de ciudadanos de Buenos Aires, que incluso lo habían votado, salga a la calle y toma por asalto la Casa de Gobierno y la Casa de Yrigoyen. Esa construcción hegemónica es muy poderosa. Cuando Yrigoyen gana la segunda elección, él hace el famoso viaje en auto descapotado del Congreso hasta la Casa de Gobierno. Botana, el dueño del diario Crítica, lo había apoyado a Yrigoyen. Entonces, cuando el auto de Yrigoyen pasa, Botana, con toda su troupe, está en el balcón esperando el saludo de Yrigoyen. Yrigoyen, que ya estaba grande, se olvidó de saludarlo. Los periodistas que están allí cuentan que dijo Botana: hijo de puta, me las vas a pagar. Y las pagó. Porque le negó el saludo desde el descapotable del poder. No sé si me explico. Entonces, ¿Yrigoyen qué hizo? ¿Hizo algo? ¿Cerró diarios? Lo voltearon igual. Es decir, ese modelo de país hegemónico, agroexportador, tiene un enorme poder. Ahora, vos sabés y lo que ocurre es que es difícil. Hay que estar sentado y todas las mañanas te la pegan y te la pegan y te la pegan. Totalmente. Ahora, vos sabés vos hablas de Barañao. Lo personal, yo creo que Barañao, la inteligencia no es absoluta. Barañao es una persona muy inteligente en lo científico, de política no entiende nada. Y yo creo que hay que entender de política, de historia. Porque no puedo, yo me acuerdo que hubo no voy a dar el nombre por respeto, pero un ex ministro, cuando lo despidieron, la madre dijo: ¿qué le hicieron a mi hijo? Yo ya no era funcionario, a mí me habían separado. Y yo pensaba en mi mamá. Si mi mamá hubiera dicho: ¿qué le hicieron a mi hijo?, yo hubiera dicho: bueno, a mí me ofrecieron una embajada que no pude aceptar. Es decir, si eso es maltrato, es decir, yo nunca vi un trato tan... cuando se fue Bielsa le ofrecieron una embajada que no aceptó, cuando se fue Felipe Solá tuvo una embajada que tampoco aceptó y yo tampoco pude aceptarla. En mi caso dejé bien en claro razones personales. Eso es maltrato, es decir, ¿de qué habla? Realmente no me queda claro, me parece que es casi ofensivo para el verdadero sufrimiento. Habla de la invasión de los muchachos de la Cámpora en el ministerio. Y sí, bueno, tampoco... Por supuesto que esa es una de las razones determinantes por las que yo me fui, ¿no? ¿Cuál? La llegada de la Cámpora a la Secretaría de Cultura. Pero no lo viví como... lo viví como una puja interna. Tampoco... porque en definitiva, la política no es solamente el enfrentamiento de un partido con otro, de un proyecto con otro, sino de posiciones internas dentro del mismo partido. Yo, en lo personal, tenía diferencias fundamentalmente formales, muchas. Por ejemplo, desde mi punto de vista, el dar discursos en los patios y abandonar la calle me parecía una torpeza enorme. ¿Esto lo habías dicho alguna otra vez? Yo lo he dicho varias veces. ¿Sí? Yo igual me fui por los muchachos de la Cámpora. No me fui por los muchachos de la Cámpora, sino me separaron en gran medida por su desembarco. Me fueron los muchachos de la Cámpora. Sí, pero me fueron. Todo funcionario tiene un tiempo limitado. Del gabinete de Cristina hubo 2 solos, creo que Tomada y Devido, que estuvieron... Que duraron todo el mandato. O sea que
a ver, no me parece que amerite un escándalo, hay cosas mucho más de... Yo, no un escándalo. me pareció, explorar con ojos de historiador y avidez no de lo periodista. quise hacer, no lo quise, mira, yo soy jaurechiano. Las entretelas de cómo funciona el poder. Soy jaurechiano. Y esto va a ayudar a entender mi postura. A Jauretche lo trató muy mal el peronismo. A tal punto lo trató mal que le metieron una denuncia penal. ¿Por qué lo trataron mal? Porque él era funcionario de Mercante y él era partidario de que no hubiera reelección. Mercante quería ser el sucesor de Perón y ahí se produce una feroz interna donde el peronismo desplaza a Mercante, que Mercante está desde la primera hora con Perón, y Jauretche, que era el presidente del Banco Provincia, va con él. Incluso se va unos días a Montevideo porque se pone muy dura. El gobernador que pone Perón es un espanto, Allué. Allué inauguraba las cosas que ya había inaugurado Mercante de nuevo y le cambiaba la placa. Pero Jauretche entendía una cosa, y yo comparto esta visión. Él decía, bueno, acá el peronismo ha cometido errores. ¿Estos errores qué hacen? Lo hacen más débil al peronismo. ¿Pero qué hacen más débil? Hacen más débil al proyecto virtuoso que quiere, en definitiva, modificar la Argentina y transformarla en un país autónomo, con justicia social, con independencia económica, capitalista, pero con un capitalismo con sentido social. Entonces Jauretche tomó una actitud, que es la misma que yo tomé después del año 2014. Jauretche dijo, yo me voy al bar de la esquina. Y se cayó la boca. Y lo fueron a buscar algunos, sabiendo que había sido muy maltratado, algunos de los golpistas del 55. Y Jauretche lo sacó carpiendo. Y Jauretche luego, en el 56, ¿quién fue el mejor defensor del peronismo? Arturo Jauretche. De manera tal que yo lo primero que hice fue llamarme a silencio, porque yo no quería sumar un solo granito de arena en contra de aquello que se proponía desplazar al kirchnerismo, al peronismo, y lo logró. Que las manchas no taparan el plan que apoyaba. Todo tiene un tiempo, por supuesto. Yo ahora estoy escribiendo y estoy opinando mucho, y ahora sí, incluso en mi novela hay un montón de elementos que reflejan estos errores. Por eso yo me gusta mucho el género de novela histórica, porque me permite determinado tipo de reflexiones. Y creo yo, además... Te permite decir lo que la crónica no permite. Sí, incluso me vengo poniendo en boca, por ejemplo, de Apol, cosas que escuché acá, más acá. Pero yo sigo sosteniendo que yo no quiero aportar ni aportaré jamás un solo granito de arena por lo que a mí me... O sea, yo me acuñé una frase personal, miren, me trataron mal, bueno, podrían haberme tratado mucho peor, que yo no hubiera sumado un solo granito de arena a favor del proyecto neoliberal, que era la otra opción, como quedó demostrado. Vos sos peronista, llegaste al peronismo desde la izquierda. Tu trabajo, tu desempeño tiene que ver con lo intelectual, sos un intelectual, sos un parahistoriador, digamos, parahistoriador. Varias encuestas dicen que Alberto Fernández gana por más de la diferencia que hubo en las PASO. Y yo me planteo esta cosa. Yo no voté a Macri. En mi trayectoria periodística investigué casos de corrupción del menemismo, los investigué en el dualdismo, los investigué en el del arruismo, y los investigué en el kirchnerismo, y los investigué en el macrismo. Pero no siendo un votante ni un adherente del macrismo, me planteo si será bueno o malo el caso de que Alberto Fernández, el candidato del peronismo, o el peronismo mayoritario, abrumadoramente, gane por 54-55% de los votos. Yo no sé si eso sería bueno o malo. Para mí es por la tentación hegemonista, ¿no? Pero, a ver, la hegemonía, yo quisiera que el modelo de país que propone Alberto Fernández sea hegemónico. Como de alguna manera, como de alguna manera la hegemonía del norte sobre el sur sentó las bases del Estados Unidos en los siglos siguientes. Entonces, yo quisiera que la Argentina tenga por fin hegemonía, un proyecto de autonomía, de equidad, capitalista, pero con un capitalismo al servicio de la comunidad y no lo contrario. Si a un auto va a 170 kilómetros se lo para y se lo multa. Bueno, a ese capitalismo desbocado también hay que pararlo y controlarlo. De manera tal que esa hegemonía, yo quiero esa hegemonía, que de ninguna manera significa prohibir, censurar, que de ninguna manera significa revanchismo, que significa en definitiva demostrar
fehacientemente que es un modelo mejor. Y con respecto a que saque el 54% de los votos, Alberto va a encontrar una Argentina devastada. Es una Argentina que está lastimada seriamente, de algún modo más que en el 2001. La deuda es de tal envergadura, el achicamiento del PBI, es tan grave lo que... La cristalización de la pobreza. Entonces, ¿Estás va hablando a venir bien un presidente que tenga ¿Estás hablando cierto... con Alberto Fernández? No, no estoy hablando con Alberto Fernández, en este momento no estoy hablando. Sí hablo con gente que habla con él, pero con él. Yo lo conozco igual lo conocí en Calafate, o sea, Calafate fue el primer encuentro que tuvo el proto-kirchnerismo. En realidad Calafate fue un encuentro de peronistas. ¿El grupo Calafate? Sí, creo que es un grupo que Se en realidad fundó allá, duró sí. poco, tuvo 2 reuniones, creo que Sí, pero ahí empezó todo. Ahí lo conocí a Alberto en el 98. El Calafate fue el encuentro de peronistas que creían que no había que irse ni con Menem, ni quedarse con Menem, ni irse con De la Rúa. Éramos un grupo reducido dentro del peronismo, pero eso fue Calafate. Ahí estaba Alberto. Alberto fue uno de los promotores de Calafate. Creo que hasta la idea fue de él, creo que de Cristina también. Y yo creo que, bueno, vuelvo a decir, me da la impresión de que ojalá tenga, ¿qué es el voto? Ese 54% es el crédito que una sociedad le da a un hombre, presidente de los argentinos y argentinas, que va a tener por delante una tarea complicadísima. Para que resuelva los problemas y no genere problemas nuevos, o Sí, por lo menos la menor sí. cantidad posible. A mí me da la impresión que la historia funciona de ese modo, es decir, funciona de ese modo. A mí me parece que el kirchnerismo le agregó al peronismo, en primer lugar el kirchnerismo sacó al peronismo del destino vergonzante de la mayoría de los movimientos nacionales y populares de la historia de América Latina, que terminaron siendo cooptados por aquellas fuerzas que pensaron combatir. El MNR, el APRA, el varguismo. El varguismo zafó bastante, pero se quedó reducido a un núcleo, casi a una fundación. Es decir, que casi todos los movimientos populares, incluso algunos de Oriente Medio, terminaron cooptados, Perdieron su vocación espantosamente. transformadora, digamos, Entonces, de alguna yo manera. creo que el kirchnerismo le agrega al peronismo, sin duda, muchas virtudes y cambios y modifica algunas cuestiones que tanto de ese menemismo, de ese peronismo transfugiado que era el de Menem, como también del peronismo original, que tenía los componentes propios, ciertos componentes propios de su tiempo. Es decir, breve lo digo, Sí. si vemos a Perón hoy, decimos era autoritario. A Perón no hay que verlo con ojos de hoy, hay que verlo con los ojos del autoritarismo. Bueno, sí, los modelos de liderazgo de mediados del siglo macartismo, pasado. Stalin, Franco. Sí. Jorge Cosia, Bueno, un gusto, gracias. un placer recibirte, conversar con vos. La palabra originaria, dije bien. Muy bien, sí. El último documental de Jorge Cosia, me dejé los libros allá, pero ya los mostramos antes. Acá está Jorge. Nos vemos la semana que viene.